Un juez arrogante se burla de una joven en el tribunal, pero queda en shock al descubrir que es una abogada genial disfrazada. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El Palacio de Justicia de Barcelona se alzaba imponente bajo el sol mediterráneo de aquella mañana de abril. Sus columnas de piedra y su fachada neoclásica habían sido testigos de innumerables batallas legales, pero lo que estaba a punto de suceder aquel día pasaría a formar parte de las leyendas que se contarían en los pasillos de la Facultad de Derecho por generaciones. Alba Martínez, una joven de apenas 18 años, subió los escalones del majestuoso edificio con paso decidido. Vestía un traje oscuro ligeramente grande para su delgada figura y llevaba una cartera de cuero desgastada que contrastaba con la juventud de su rostro. Sus ojos color avellana reflejaban una determinación inusual para alguien de su edad, mientras repasaba mentalmente cada detalle del caso que estaba a punto de defender. El caso de Mateo Romero había captado la atención de todos los medios locales. Un hombre corpulento de 45 años, empleado de mantenimiento con un historial laboral impecable, acusado de robar mercancía valorada en miles de euros del almacén donde trabajaba ocasionalmente. Las pruebas parecían contundentes. Una grabación de seguridad mostraba a alguien con su complexión física y vestimenta entrando al almacén en el momento del robo. Sala 4. Juez Esteban Valverde, murmuró Alba mientras consultaba el papel que llevaba en la mano. Un escalofrío recorrió su espalda. El juez Valverde era conocido en todo el circuito judicial de Cataluña por su inflexibilidad y su poca tolerancia hacia cualquier desafío a su autoridad. Los abogados más experimentados temblaban ante la perspectiva de presentar un caso ante él. Alba respiró hondo y empujó las pesadas puertas de roble que conducían a la sala. El murmullo de conversaciones cesó instantáneamente cuando entró. Todas las miradas se posaron en ella mientras avanzaba por el pasillo central. La mayoría de los presentes la confundieron con una pasante o quizás con la hija de algún abogado. La sala estaba llena. En el banquillo del acusado, Mateo Romero esperaba cabizbajo, con las manos entrelazadas sobre el regazo. En la mesa de la acusación, el fiscal Raúl Mendoza, un hombre de unos 50 años con un traje impecable, organizaba sus documentos con la confianza de quien considera el caso prácticamente ganado. «Se abre la sesión», anunció el secretario judicial mientras el juez Valverde tomaba asiento. El juez, un hombre de unos 60 años con el cabello canoso perfectamente peinado y gafas de montura fina, escudriñó la sala con mirada severa. Caso número 247-2023. Ministerio Fiscal contra Mateo Romero, por presunto delito de hurto agravado, leyó el secretario. El juez Valverde miró hacia la mesa de la defensa, donde Alba acababa de tomar asiento. «¿Dónde está el abogado defensor?», preguntó con impaciencia. Alba se puso de pie, con la espalda recta y la barbilla ligeramente alzada. «Soy yo, señoría. Alba Martínez, representante legal del señor Romero». Un silencio atónito precedió a una oleada de risas mal disimuladas. El fiscal Mendoza no pudo contener una sonrisa burlona. Incluso el juez Valverde arqueó las cejas con sorpresa. «Señorita, esto no es un juego de simulación para estudiantes de derecho», dijo el juez con tono condescendiente. «Estamos tratando un caso real con consecuencias reales». «Soy plenamente consciente de ello, señoría», respondió Alba sin titubear, «y estoy legalmente capacitada para ejercer la defensa de mi cliente». Alba extrajo de su cartera un documento que entregó a Lugier, quien lo llevó hasta el juez. Era una autorización especial firmada por el decano del Colegio de Abogados de Barcelona. El juez Valverde examinó el documento con incredulidad. «Esto parece estar en orden, aunque es inusual por decirlo menos», concedió finalmente. «¿Está usted segura de querer proceder? El señor Romero se enfrenta a cargos graves». «Completamente segura, señoría», respondió Alba con una confianza que desconcertó a todos los presentes. Mateo Romero miró a su joven abogada con una mezcla de esperanza y resignación. Durante semanas, ningún abogado había querido tomar su caso. Las pruebas parecían irrefutables, y su situación económica
no le permitía contratar a un buen defensor. Alba había aparecido en su vida como un rayo de luz cuando ya había perdido toda esperanza. «Muy bien», dijo el juez Valverde aún escéptico. «Procederemos entonces. Señor fiscal, puede comenzar con su exposición». El fiscal Mendoza se levantó con una sonrisa de suficiencia. «Señoría, el caso contra el acusado es simple y contundente», comenzó. El día 15 de marzo, a las 22:37 horas, las cámaras de seguridad del almacén Suministros Cataluña captaron al señor Romero entrando en las instalaciones fuera de su horario laboral. A las 22:50 salió con un paquete que contenía mercancía valorada en 12.000 euros. Tenemos la grabación como prueba principal, además del testimonio del director de seguridad, Carlos Herrera, quien identificó personalmente al acusado. El fiscal hizo una pausa teatral antes de continuar. Además, en el registro del domicilio del acusado, se encontraron cajas vacías con el logo de la empresa, y su situación financiera precaria proporciona un móvil claro. La culpabilidad del señor Romero es indiscutible. Cuando el fiscal tomó asiento, todas las miradas se dirigieron hacia Alba. La joven permaneció tranquila, hojeando algunas notas en su libreta. «Señorita Martínez, su turno», indicó el juez Valverde con un tono que sugería que esperaba poco o nada de aquella defensa. Alba se levantó lentamente, respiró hondo y miró directamente a los ojos del juez. «Señoría, la defensa solicita la reproducción de la grabación de seguridad mencionada por el fiscal antes de proceder con nuestra exposición». El juez asintió y un técnico preparó la proyección del vídeo en una pantalla situada a un lado de la sala. Todos los presentes observaron con atención la grabación en blanco y negro que mostraba a un hombre corpulento, con gorra y chaqueta, entrando y posteriormente saliendo del almacén con un paquete bajo el brazo. Mientras todos observaban la figura del supuesto ladrón, Alba enfocaba su atención en otros detalles de la grabación. Sus ojos se estrecharon ligeramente cuando notó algo en la esquina inferior de la pantalla, un reflejo en el cristal de una ventana. Cuando la proyección terminó, un silencio sepulcral invadió la sala. El fiscal Mendoza sonrió satisfecho, como si aquella grabación fuera la última palabra en el caso. «Como puede ver, señoría», dijo el fiscal, «la evidencia visual es irrefutable». El juez Valverde miró a Alba esperando su reacción. La joven abogada se levantó con calma, como si no tuviera prisa alguna. «Solicito que se reproduzca nuevamente la grabación, pero esta vez me gustaría que nos centráramos en el reflejo que aparece en la ventana del lateral derecho, específicamente en el minuto 00:42 del vídeo». El técnico, tras recibir la aprobación del juez, rebobinó la grabación hasta el punto indicado y la pausó exactamente donde Alba había solicitado. La imagen congelada mostraba el reflejo de un reloj digital en el cristal de la ventana. «Señoría, llamo su atención sobre la hora que marca ese reloj, 20:17. Sin embargo, según la metadata de la grabación y la acusación del fiscal, estos hechos ocurrieron a las 22:37. Existe una discrepancia de más de 2 horas. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El fiscal Mendoza se puso de pie bruscamente. «Esto es absurdo, señoría. Probablemente el reloj estaba mal configurado». «Con el debido respeto, señor fiscal», contraatacó Alba. «Ese reloj pertenece al sistema central de la empresa, conectado a servidores de tiempo internacional. He solicitado y obtenido la certificación técnica que confirma que el sistema horario funciona correctamente y está sincronizado. Presento este documento como prueba». Alba entregó una carpeta a Lugier, quien la llevó hasta el juez. El magistrado examinó los documentos con creciente interés, mientras el fiscal Mendoza comenzaba a mostrar signos de incomodidad. «Además, señoría», continuó Alba, «solicito que se reproduzca la grabación a velocidad reducida, desde el minuto 00:38 hasta el 00:45. Cuando el vídeo se reprodujo nuevamente, esta vez a cámara lenta, Alba señaló otro detalle que había pasado desapercibido. «Observen el reflejo del supuesto ladrón en esa misma ventana. Si nos fijamos detenidamente, podemos apreciar que la complexión física, aunque similar, presenta diferencias sustanciales con mi cliente».
El hombre del vídeo es aproximadamente 5 centímetros más alto que el señor Romero, como puede comprobarse comparando su altura con la marca de la puerta, que mide exactamente 2 metros. El juez Valverde, quien inicialmente había mostrado escepticismo, ahora observaba con suma atención. Su expresión había cambiado sutilmente. «Interesante observación, letrada», concedió. «¿Tiene algo más que añadir sobre la grabación?» «Sí, señoría. Solicito que se amplíe la imagen en el sector donde aparece la mano izquierda del sujeto». Cuando la imagen se amplió, aunque con cierta pérdida de calidad, Alba señaló un detalle crucial. «Mi cliente, el señor Romero, tiene una cicatriz distintiva en el dorso de su mano izquierda, resultado de un accidente laboral ocurrido hace 3 años. Esta cicatriz es claramente visible incluso a distancia, pero está ausente en la mano del sujeto del vídeo». Los murmullos en la sala aumentaron. El fiscal Mendoza hojeaba frenéticamente sus documentos, buscando alguna manera de contrarrestar estos argumentos inesperados. «Señoría», intervino el fiscal, «estas observaciones son meramente especulativas. La calidad del vídeo no permite afirmar con certeza lo que la letrada sugiere». «No estoy especulando. Estoy señalando hechos verificables», respondió Alba con firmeza, «y tengo más elementos que demuestran que esta grabación ha sido manipulada deliberadamente». Alba extrajo de su cartera un pendrive que entregó al tribunal. «En este dispositivo he incluido un análisis forense digital realizado por el profesor Javier Torres, catedrático de Informática Forense de la Universidad de Barcelona. El análisis revela que la grabación ha sido editada en al menos 3 puntos, incluyendo una superposición facial realizada con software de procesamiento de imágenes». El juez Valverde examinó el informe con creciente interés, mientras el fiscal Mendoza palidecía visiblemente. «Señoría», continuó Alba, «solicito que se suspenda temporalmente la validez de esta grabación como prueba principal hasta que se realice un peritaje independiente que confirme o refute estos hallazgos». El juez Valverde meditó durante unos instantes. El caso, que inicialmente parecía sencillo, se estaba complicando inesperadamente, y la joven abogada, a la que todos habían subestimado, demostraba una preparación meticulosa. «El tribunal concede la solicitud», declaró finalmente. «Se suspende la validez de la grabación como prueba principal hasta que un equipo forense independiente realice un análisis exhaustivo». El rostro del fiscal Mendoza se contrajo en una mueca de disgusto, mientras Mateo Romero miraba a su joven abogada con una mezcla de asombro y renovada esperanza. «En vista de esta situación», prosiguió el juez, «¿desea la Fiscalía presentar otras pruebas que sustenten la acusación?». El fiscal Mendoza, recuperando la compostura, asintió. «Por supuesto, señoría. Tenemos el testimonio del director de seguridad, Carlos Herrera, quien identificó personalmente al acusado. Además, contamos con las cajas de la empresa encontradas en el domicilio del señor Romero durante el registro policial». «Respecto a esas cajas, señoría», intervino rápidamente Alba, «mi cliente, como parte de su trabajo de mantenimiento, transporta regularmente material en esas cajas. De hecho, tiene autorización escrita para llevarse cajas vacías para organizar sus herramientas. Presento como prueba el documento firmado por su supervisor directo, Enrique Vidal». Nuevamente, Alba entregó documentación que respaldaba sus afirmaciones. El juez revisó los papeles y asintió. «Parece estar en orden», admitió. «Pero aún tenemos el testimonio del señor Herrera. Fiscal, llame a su testigo». Carlos Herrera, director de seguridad del almacén Suministros Cataluña, era un hombre de unos 40 años, de complexión atlética y mirada penetrante. Vestía un traje gris impecable y se movía con la confianza de quien está acostumbrado a ejercer autoridad. Tras prestar juramento, tomó asiento en el estrado de los testigos. El fiscal Mendoza comenzó su interrogatorio. «Señor Herrera, ¿podría explicar al tribunal su vinculación con el caso?». «Soy el director de seguridad de Suministros Cataluña desde hace 7 años», respondió Herrera con voz firme. «Fui yo quien descubrió el robo al realizar el inventario mensual. Las cámaras de seguridad grabaron todo el incidente y pude identificar claramente al señor Romero como el autor del hurto».
¿Conocía usted previamente al acusado? Sí. Mateo Romero ha trabajado ocasionalmente como personal de mantenimiento externo. Conozco su aspecto físico y su forma de moverse. No tengo ninguna duda de que es él quien aparece en la grabación. El fiscal Mendoza, satisfecho con estas respuestas, miró al juez. No tengo más preguntas para este testigo, señoría. Señorita Martínez, su turno para el contrainterrogatorio, indicó el juez Valverde. Alba se levantó lentamente, observando detenidamente al testigo. Algo en la actitud de Carlos Herrera le resultaba sospechoso. Había detectado un ligero tic nervioso en su ojo izquierdo cuando mencionó el inventario. Señor Herrera, comenzó Alba, ¿es cierto que usted es el único responsable de supervisar y gestionar las grabaciones del sistema de seguridad? Así es, confirmó Herrera. Es parte de mis responsabilidades como director de seguridad. Y también es usted responsable del inventario y la contabilidad de los artículos en almacén, ¿correcto? Correcto, aunque trabajo en coordinación con el departamento financiero. Alba asintió lentamente, como si estuviera asimilando las respuestas de Herrera. Su estrategia era clara: avanzar con cautela, construyendo gradualmente su argumento. Señor Herrera, ¿podría explicarnos exactamente cuándo descubrió la supuesta discrepancia en el inventario? El día 16 de marzo, durante la revisión rutinaria de la mañana, respondió Herrera con aparente seguridad. Noté que faltaba mercancía valorada en aproximadamente 12.000 euros. ¿Y cuándo revisó las grabaciones de seguridad? Inmediatamente después, por supuesto. Es el protocolo estándar. Alba caminó tranquilamente hacia su mesa y tomó una carpeta azul. Señor Herrera, tengo aquí el registro de acceso al sistema de cámaras de seguridad, obtenido mediante solicitud judicial. Según este documento, usted no accedió al sistema hasta las 17:22 del día 16 de marzo, casi 8 horas después de haber descubierto la supuesta falta de mercancía. ¿Puede explicar esta discrepancia? El rostro de Carlos Herrera se tensó ligeramente, mientras el tic en su ojo izquierdo se hacía más evidente. Estuve ocupado con otras responsabilidades urgentes durante la mañana, explicó, pero sabía que las grabaciones estarían almacenadas en el sistema. Entiendo, dijo Alba sin mostrar emoción alguna. ¿Podría explicar entonces por qué, según estos mismos registros, usted accedió al software de edición de vídeo Edit Master Pro a las 16:45, justo antes de revisar las grabaciones de seguridad? Un murmullo recorrió la sala. El fiscal Mendoza se puso de pie, visiblemente alterado. Protesto, señoría. La letrada está realizando insinuaciones sin fundamento. No estoy insinuando nada, señor fiscal, respondió Alba con calma. Estoy presentando hechos documentados. El señor Herrera, como director de seguridad, tiene acceso a diversos softwares para el análisis de grabaciones, pero Edit Master Pro es específicamente un programa de edición profesional, no de análisis forense. El juez Valverde, cuyo interés en el caso aumentaba por momentos, se dirigió al testigo. Señor Herrera, responda a la pregunta, por favor. Herrera carraspeó, visiblemente incómodo. Ocasionalmente utilizo ese software para mejorar la calidad de las imágenes, eliminar ruido visual, ajustar el contraste, procedimientos estándar en investigaciones de seguridad. Alba asintió lentamente, como si aceptara la explicación. Una pregunta más sobre este tema, señor Herrera. ¿Por qué los registros muestran que usted exportó 3 versiones diferentes del mismo archivo de vídeo con intervalos de aproximadamente 20 minutos entre cada exportación? Carlos Herrera palideció. El tic en su ojo se había convertido en un parpadeo involuntario casi constante. Yo estaba probando diferentes configuraciones de calidad para asegurarme de que la evidencia fuera lo más clara posible. Alba se acercó al estrado, mirando directamente a los ojos del testigo. Señor Herrera, ¿es cierto que hace aproximadamente 3 meses usted solicitó un préstamo personal de 15.000 euros al Banco Mediterráneo? Protesto, exclamó el fiscal poniéndose de pie bruscamente. Esa pregunta es completamente irrelevante y constituye una invasión a la privacidad del testigo. El juez Valverde miró a Alba con severidad. Señorita Martínez, espero que tenga un motivo válido para introducir esta línea de preguntas. Lo tengo, señoría, aseguró Alba.
Estoy estableciendo un posible móvil alternativo para el delito, relacionado directamente con la credibilidad del testigo principal de la acusación. El juez meditó durante unos segundos. Permitiré la pregunta, pero sea precisa y relevante. Alba volvió a dirigirse al testigo. Señor Herrera, por favor, responda a la pregunta. Herrera tragó saliva visiblemente. Sí, solicité ese préstamo para una reforma en mi casa. No veo qué relevancia pueda tener eso con este caso. ¿Y es cierto que dicho préstamo le fue denegado debido a su historial crediticio? Sí, pero... ¿Y es cierto también, continuó Alba implacable, que 2 semanas después de esa denegación, usted realizó un pago inicial de 14.000 euros para un Audi A4 nuevo? El rostro de Carlos Herrera se descompuso. En la sala reinaba un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el sonido de algunos periodistas tomando notas frenéticamente. Tenía ahorros, respondió Herrera con voz temblorosa. Curioso, comentó Alba, porque según sus declaraciones de la renta de los últimos 3 años, que he obtenido mediante autorización judicial, usted tenía deudas considerables y ningún ahorro significativo declarado. Alba se dirigió nuevamente a su mesa y extrajo otro documento de su cartera. Señoría, presento como prueba los extractos bancarios del señor Herrera, obtenidos con autorización judicial, que muestran un depósito en efectivo de 15.000 euros realizado el día 17 de marzo, justo un día después del supuesto robo. El fiscal Mendoza parecía cada vez más preocupado. El caso, que inicialmente consideraba ganado, se estaba desmoronando ante sus ojos. Señor Herrera, continuó Alba, ¿mantiene usted que fue mi cliente quien sustrajo la mercancía valorada en 12.000 euros del almacén? Herrera miró nerviosamente al fiscal, luego al juez y finalmente a Alba. El peso de las evidencias presentadas era abrumador. Yo, comenzó, pero su voz se quebró. Señor Herrera, intervino el juez Valverde con tono severo, le recuerdo que está bajo juramento. El perjurio es un delito grave. Carlos Herrera miró a su alrededor como buscando una salida. Finalmente, sus hombros se hundieron en señal de derrota. La mercancía nunca fue robada, confesó con voz apenas audible. Yo la vendí a un distribuidor del mercado negro. Necesitaba el dinero desesperadamente. Mis deudas estaban fuera de control y el banco se negaba a concederme más crédito. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El juez Valverde golpeó el martillo para restablecer el orden. ¿Y el señor Romero?, preguntó Alba. Él no tiene nada que ver con esto, admitió Herrera. Necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien culpar. Romero era perfecto, trabajaba ocasionalmente, conocía el almacén y no tenía conexiones poderosas que pudieran defenderlo. Manipulé la grabación usando imágenes de otro empleado con complexión similar, ajusté la iluminación para que los detalles no fueran claros y cambié la metadata del archivo. El fiscal Mendoza parecía tan sorprendido como el resto de los presentes. Claramente no había estado al tanto de la manipulación realizada por Herrera. Señoría, dijo Alba, solicito la inmediata puesta en libertad de mi cliente y el sobreseimiento de todos los cargos en su contra. El juez Valverde asintió gravemente. Así se hará. Además, ordeno la detención inmediata del señor Carlos Herrera por los delitos de falsificación de pruebas, perjurio y malversación de bienes. 2 oficiales judiciales se acercaron a Herrera, quien, completamente derrotado, se dejó esposar sin resistencia. Se levanta la sesión por hoy, declaró el juez Valverde. Mañana a las 10 continuaremos para formalizar el sobreseimiento y atender cualquier petición adicional de la defensa. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Mateo Romero se acercó a Alba con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí, dijo con voz emocionada. Nadie quería defenderme. Todos me creían culpable. Alba sonrió suavemente. La justicia no siempre es fácil de alcanzar, pero vale la pena luchar por ella, respondió. Aún tenemos que completar algunos trámites mañana, pero puedes estar tranquilo. Tu nombre quedará limpio. Mientras recogía sus documentos, Alba notó que el juez Valverde la observaba desde su estrado con una expresión que mezclaba curiosidad y respeto. La joven abogada que todos habían subestimado acababa de demostrar un talento
y una preparación excepcionales. Sin embargo, algo inquietaba a Alba. La confesión de Herrera había sido casi demasiado conveniente, demasiado completa. En su experiencia limitada pero intensa estudiando casos judiciales, raramente las cosas se resolvían con tanta claridad. Tenía la sensación de que había algo más, algún detalle que aún no encajaba del todo en aquel rompecabezas. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre Barcelona. Los rayos de sol se filtraban a través de las persianas del pequeño apartamento de Alba en el barrio de Gracia, despertándola suavemente. Apenas había podido dormir, repasando mentalmente cada detalle del caso. La confesión de Carlos Herrera había sido un golpe de suerte inesperado, pero su instinto le decía que aún quedaban cabos sueltos. Como le había enseñado su padre en el derecho, las coincidencias demasiado perfectas suelen esconder verdades más complejas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo Romero. Gracias de nuevo por todo. ¿Podríamos hablar antes de la audiencia? Hay algo que quiero comentarte. Estoy en el Café del Puerto, cerca del Palacio de Justicia. Alba se vistió rápidamente. Esta vez eligió un traje mejor ajustado a su figura, un regalo de su tía Isabel, cuando supo que había conseguido la autorización especial para ejercer. Se recogió el cabello en un moño sobrio y profesional, aplicó un maquillaje discreto y salió hacia el café. El Café del Puerto era un establecimiento tradicional situado en una esquina privilegiada con vistas al Mediterráneo. A pesar de su proximidad al Palacio de Justicia, pocos abogados o funcionarios lo frecuentaban, prefiriendo lugares más modernos y céntricos. Quizás por eso Mateo lo había elegido, buscando discreción. Al entrar, Alba lo vio inmediatamente. Estaba sentado en una mesa del fondo, con una taza de café entre las manos y la mirada perdida en el horizonte azul del mar. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas, pero hoy su rostro mostraba una serenidad que no había visto antes. «Buenos días, Mateo», saludó Alba, tomando asiento frente a él. «Alba», sonrió él, «no sé si algún día podré pagarte por lo que has hecho». «No tienes que pagarme nada», respondió ella. «Es mi trabajo. Además, todavía falta la audiencia de hoy para formalizar tu libertad». Mateo asintió, pero su expresión se tornó seria. «Precisamente de eso quería hablarte. Hay algo que no te he contado, algo importante que podría explicar por qué Carlos Herrera me eligió específicamente a mí como su chivo expiatorio». Alba frunció el ceño, intrigada. «Te escucho», dijo, mientras pedía un café con leche al camarero que se había acercado a la mesa. Mateo respiró hondo antes de continuar. «Hace aproximadamente 3 meses, durante una de mis jornadas de mantenimiento en el almacén, presencié algo extraño. Vi a Carlos reunido con un hombre que no era empleado de la empresa. Estaban en el área restringida del sótano, donde se guardan los productos de mayor valor. Intercambiaban documentos y parecían muy nerviosos». «¿Pudiste escuchar de qué hablaban?», preguntó Alba. «Solo fragmentos. Mencionaron algo sobre ajustar inventarios y mercancía sin registrar. En ese momento no le di mayor importancia. Pensé que era alguna gestión administrativa». Mateo dio un sorbo a su café antes de continuar. «Una semana después, Herrera me abordó en el vestuario. Me preguntó, como quien no quiere la cosa, si yo había estado en el sótano el día de la reunión. Le dije que sí, que había estado revisando una filtración. Se puso muy nervioso. Desde ese día comenzó a tratarme diferente, buscando cualquier excusa para criticar mi trabajo». «¿Por qué no mencionaste esto antes?», preguntó Alba, aunque ya intuía la respuesta. «Miedo», confesó Mateo. «Cuando me acusaron del robo, conecté los puntos. Comprendí que Herrera había estado desviando mercancía sistemáticamente, probablemente durante meses o años. Yo era un testigo potencial, aunque en ese momento ni siquiera fuera consciente de lo que había visto. Además, tengo una familia que mantener. Mi esposa está embarazada de nuestro segundo hijo». Alba procesó esta nueva información. Las piezas comenzaban a encajar. «¿Sabes quién era el hombre con el que se reunió Herrera?». «No lo había visto antes, pero ayer, cuando salía de los juzgados, lo reconocí entre la multitud. Estaba observando todo desde lejos». «¿Podrías describirlo?». 50 y tantos años, cabello canoso, traje caro,
una cicatriz pequeña junto a la ceja derecha. Tiene un aire distinguido, como de empresario importante. Alba sacó su teléfono y mostró a Mateo una fotografía que había descargado durante su investigación. ¿Es este hombre? Mateo asintió con sorpresa. Exactamente. ¿Quién es? Eduardo Vázquez, propietario de Distribuciones Mediterráneas, una empresa que casualmente compite en el mismo sector que Suministros Cataluña. He estado investigando las conexiones empresariales durante toda la noche. Alba le mostró varias capturas de pantalla de documentos financieros y recortes de prensa. Según mis averiguaciones, Distribuciones Mediterráneas ha experimentado un crecimiento sospechosamente rápido en el último año, ganando contratos que tradicionalmente pertenecían a Suministros Cataluña. Ahora entiendo cómo. Vendían productos robados a precios más competitivos. Mateo palideció. ¿Crees que estoy en peligro? Es posible, admitió Alba. La confesión de Herrera los ha expuesto, pero solo parcialmente. Si se descubre toda la trama, Vázquez podría enfrentar cargos graves. ¿Qué debo hacer? Mi familia. Por ahora mantente cerca del Palacio de Justicia. Después de la audiencia, solicitaré protección judicial para ti y tu familia. El reloj marcaba las 9:40 cuando Alba y Mateo llegaron al Palacio de Justicia. El edificio bullía de actividad, y varios periodistas se acercaron a ellos en cuanto cruzaron las puertas principales. El caso había captado la atención de los medios locales, especialmente tras la sorprendente confesión de Carlos Herrera. Señorita Martínez, ¿cómo consiguió demostrar la inocencia de su cliente?, preguntó una reportera, acercando un micrófono a Alba. La verdad siempre encuentra su camino, respondió ella con diplomacia. El sistema judicial puede ser lento, pero finalmente funciona cuando se presentan las evidencias correctas. Esquivando más preguntas, Alba y Mateo se dirigieron hacia la sala 4. En el pasillo, Alba notó la presencia de un hombre que coincidía con la descripción que Mateo le había dado. Eduardo Vázquez observaba todo desde una distancia prudente, fingiendo leer un periódico. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Alba pudo detectar un destello de preocupación en los ojos del empresario. «Es él», susurró Mateo, visiblemente nervioso. «Tranquilo», le aseguró Alba. «No puede hacerte nada aquí». Dentro de la sala, el fiscal Mendoza organizaba sus papeles con gesto contrariado. La confesión de Herrera había desbaratado su caso, pero Alba sospechaba que intentaría salvar su reputación de alguna manera. El juez Valverde entró puntualmente a las 10:00 y la sesión dio comienzo. «Buenos días a todos», comenzó el magistrado. «Continuamos con el caso número 247-2023. Tras la declaración y confesión del señor Carlos Herrera en la sesión anterior, procede a resolver sobre la situación procesal del acusado, Mateo Romero». El fiscal Mendoza se puso de pie. «Señoría, a la luz de los acontecimientos revelados ayer, la Fiscalía retira todos los cargos contra el señor Romero. No obstante, quisiera hacer constar que en ningún momento este ministerio tuvo conocimiento de la manipulación de pruebas realizada por el señor Herrera». El juez asintió y dirigió su mirada hacia Alba. «Señorita Martínez, ¿desea añadir algo?». Alba se levantó con determinación. «Sí, señoría. La defensa no solo solicita el sobreseimiento total y la declaración de inocencia de mi cliente, sino también una indemnización por los daños morales, psicológicos y económicos que ha sufrido a causa de esta falsa acusación. Además», Alba hizo una pausa, consciente de que lo que iba a decir a continuación cambiaría el rumbo del caso. «Además, tenemos motivos para creer que el señor Carlos Herrera no actuó solo. Existen evidencias que sugieren la participación de Eduardo Vázquez, propietario de Distribuciones Mediterráneas, en una trama mayor de desviación sistemática de mercancías». Un murmullo recorrió la sala. El juez Valverde golpeó suavemente con su martillo para restablecer el silencio. «Esa es una acusación grave, señorita Martínez. ¿Tiene pruebas que la respalden?». «En este momento estamos recopilando evidencias concretas, señoría. Mi cliente ha proporcionado testimonio sobre reuniones sospechosas entre Herrera y Vázquez en zonas restringidas del almacén. Además, el análisis financiero comparativo entre ambas empresas revela patrones anómalos de crecimiento en Distribuciones Mediterráneas,
coincidentes con las pérdidas de suministros Cataluña. El fiscal Mendoza intervino. Señoría, estas alegaciones deberían ser objeto de una investigación independiente. No corresponde incluirlas en este procedimiento que está a punto de cerrarse. Coincido con el fiscal, señaló el juez. Si la señorita Martínez desea presentar una denuncia formal contra el señor Vázquez, debe hacerlo por los cauces apropiados. En cuanto al caso que nos ocupa, declaro el sobreseimiento total de la causa contra Mateo Romero y su inmediata libertad sin cargos. Respecto a la solicitud de indemnización, deberá tramitarse según el procedimiento establecido. Alba asintió, sabiendo que había logrado sembrar la semilla de la duda sobre Vázquez ante el tribunal. Solicito adicionalmente, señoría, protección para mi cliente y su familia. Tenemos motivos fundados para temer represalias. El juez Valverde consideró la petición durante unos instantes. Se concede. Ordeno vigilancia policial para el señor Romero y su núcleo familiar durante las próximas 2 semanas, prorrogables según evolucione la situación. Se levanta la sesión. Al salir de la sala, Alba notó que Eduardo Vázquez había desaparecido. Su instinto le decía que el empresario intentaría deshacerse de cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. «Mateo, necesito que me acompañes a un lugar», dijo Alba mientras avanzaban por el pasillo. «¿A dónde vamos?» «Al café del puerto, de nuevo. Hay algo que necesito comprobar». Tomaron un taxi que los llevó rápidamente al establecimiento. A esa hora de la mañana había pocos clientes, lo que facilitó que Alba se acercara directamente al camarero. «Disculpe, ¿tiene cámaras de seguridad aquí?» El hombre de unos 60 años y aspecto bonachón asintió. «Por supuesto, señorita. Las instalamos hace un par de años, después de un intento de robo. Necesito ver las grabaciones de hoy, específicamente de la mesa donde estuvimos sentados hace aproximadamente 1 hora», solicitó Alba, mostrando su identificación como abogada. El camarero dudó. «No sé si puedo... Necesitaría una orden judicial». «Entiendo», dijo Alba, «pero esto es urgente. Podría estar en juego la seguridad de mi cliente. Prometo que solicitaré la orden judicial correspondiente hoy mismo y la haré llegar al propietario». Algo en la expresión de Alba debió convencer al camarero, quien tras unos segundos de vacilación los condujo a una pequeña oficina en la parte trasera del local. Allí, en un monitor, les mostró las grabaciones de la mañana. «Aquí están», indicó el hombre. «Pueden revisar lo que necesiten». Alba avanzó rápidamente hasta el momento en que ella y Mateo estaban conversando en la mesa. Observó con atención los alrededores y entonces lo vio. Eduardo Vázquez había estado sentado 2 mesas más atrás, parcialmente oculto tras una columna, pero con perfecto ángulo para leer los labios de Mateo. «Ahí está», exclamó. «Estaba espiándonos». Mateo palideció al reconocer al empresario. «¿Crees que escuchó lo que hablamos?» «No creo que pudiera oírnos, pero es posible que leyera tus labios cuando describías lo que viste en el almacén», respondió Alba. «Necesito una copia de esta grabación, por favor», solicitó al camarero, quien asintió y comenzó a preparar una unidad USB. «¿Y ahora qué?», preguntó Mateo con preocupación. «Ahora vamos a visitar a alguien que puede ayudarnos a cerrar este caso definitivamente», respondió Alba. Una vez obtuvieron la copia de la grabación, tomaron otro taxi hacia la prisión preventiva, donde Carlos Herrera aguardaba su juicio. Alba había solicitado una visita urgente en calidad de abogada, aunque no fuera su defensora. Al llegar, fueron conducidos a una sala de visitas donde Herrera esperaba, visiblemente desmejorado tras su primera noche en prisión. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con recelo al ver a Alba. «Y sobre todo, ¿qué hace él?», añadió, mirando a Mateo con una mezcla de sorpresa y temor. «Venimos a ofrecerte un trato, Carlos», dijo Alba, sentándose frente a él. «¿Un trato? No entiendo. Sabemos que no actuaste solo. Eduardo Vázquez está detrás de todo el esquema de desvío de mercancías». Carlos Herrera palideció al escuchar el nombre de Eduardo Vázquez. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras su mirada alternaba entre Alba y Mateo. «No sé de qué me estás hablando», intentó negar, pero su voz traicionaba su nerviosismo. Alba colocó su tableta sobre la mesa y reprodujo la grabación del café del puerto,
mostrando a Vázquez espiándolos esa misma mañana. «Está desesperado, Carlos», dijo Alba con voz firme pero comprensiva. «Sabe que eres el eslabón débil. Si confiesas y lo implicas, él irá a prisión. Si te mantienes callado, asumirás toda la culpa mientras él sigue libre y rico». Herrera guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente suspiró profundamente. «¿Qué tipo de trato puedes ofrecerme?» «Cooperación con la Fiscalía. Proporciona todos los detalles de la operación, nombres, fechas, cantidades, métodos. A cambio solicitaremos una reducción considerable de tu condena». Herrera miró hacia el techo, como buscando una salida invisible. «Vázquez es peligroso, tiene conexiones. Y nosotros tenemos la ley de nuestro lado», respondió Alba. «Además, ¿qué alternativa tienes? Él te abandonará a tu suerte. Probablemente ya está preparando su defensa para culparte de todo». Esas palabras parecieron hacer mella en Herrera, quien finalmente asintió con resignación. «Todo comenzó hace aproximadamente 2 años», confesó. «Vázquez se acercó a mí cuando supo que tenía problemas financieros. Me ofreció dinero a cambio de información sobre precios, proveedores y clientes de Suministros Cataluña. Al principio era solo eso, espionaje industrial». Alba asintió animándolo a continuar. «Pero hace 1 año propuso algo más lucrativo, desviar mercancía directamente. Yo manipulaba los inventarios, declaraba pérdidas por supuestos defectos de fábrica y facilitaba la salida de los productos. Él los vendía a través de su empresa a precios competitivos y compartíamos los beneficios». «¿Y mi cliente? ¿Por qué decidiste inculparlo precisamente a él?», preguntó Alba. Herrera miró a Mateo con expresión culpable. «Porque te vi aquella tarde en el sótano. No estaba seguro de cuánto habías escuchado o visto, pero no podía arriesgarme. Cuando la dirección comenzó a sospechar de las discrepancias en el inventario, necesitábamos un culpable. Tú eras perfecto, trabajador temporal, sin conexiones influyentes, conocedor del almacén. Arruinaste mi vida por una sospecha», murmuró Mateo con amargura. «Lo siento», respondió Herrera con sinceridad. «El miedo y la codicia me cegaron». Alba extrajo una grabadora de su bolso. «Necesito que repitas todo esto y que añadas todos los detalles que puedas recordar. Fechas, cantidades, métodos, lugares de encuentro. Todo». Herrera asintió y comenzó a hablar. Durante casi 1 hora, detalló minuciosamente la operación, mencionando incluso a otros 2 empleados de Suministros Cataluña que habían colaborado ocasionalmente, así como los almacenes donde Vázquez ocultaba la mercancía robada antes de introducirla en el circuito legal. Cuando terminaron, Alba guardó la grabadora y miró a Herrera directamente a los ojos. «Presentaré esto a la Fiscalía hoy mismo. Si todo es verificable, cumpliremos nuestra parte del trato». Mientras salían de la prisión, Mateo parecía pensativo. «¿Crees que funcionará? Vázquez tiene mucho poder e influencia». «La verdad es más poderosa que cualquier influencia», respondió Alba. «Además tengo un as bajo la manga». De camino al Palacio de Justicia, Alba hizo una llamada a un número que tenía anotado en su agenda. «Señora Montserrat, soy Alba Martínez. Necesito hablar con usted urgentemente sobre Suministros Cataluña y Eduardo Vázquez». La persona al otro lado de la línea pareció sorprendida, pero accedió a reunirse con ellos en 1 hora en su despacho. Elena Montserrat era la CEO de Suministros Cataluña, y según las investigaciones de Alba, no tenía conocimiento del esquema de corrupción que operaba bajo su dirección. Una vez en el despacho de Montserrat, un elegante espacio en el piso 15 de un edificio corporativo con vistas a la Sagrada Familia, Alba expuso todo lo que habían descubierto. La ejecutiva escuchó con creciente indignación. «Esto explica nuestras pérdidas del último año», dijo finalmente. «Habíamos atribuido la caída de ventas a la competencia agresiva de Vázquez, pero nunca imaginamos algo así. Necesitamos su cooperación, señora Montserrat», explicó Alba. «Sus registros internos, auditorías, cualquier documentación que pueda corroborar las discrepancias en el inventario será crucial. Tienen mi apoyo total», aseguró la ejecutiva. «Prepararé un equipo para recopilar toda esa información inmediatamente». Con la grabación de Herrera y la promesa de colaboración de Suministros Cataluña,
Alba se dirigió a la fiscalía. El fiscal Mendoza la recibió con evidente sorpresa. «Has estado ocupada, por lo que veo», comentó después de escuchar la explicación de Alba. «Solo busco justicia, como usted», respondió ella con diplomacia. «Justicia», murmuró Mendoza. «A veces me pregunto si elegí esta profesión para buscarla o solo para ganar casos. Nunca es tarde para recordar por qué comenzamos este camino», dijo Alba. Una semana después, el caso había dado un giro radical. Eduardo Vázquez había sido detenido, junto con otros 3 cómplices. Las pruebas proporcionadas por Herrera, combinadas con la auditoría exhaustiva de Suministros Cataluña, habían creado un caso sólido contra ellos. La noticia ocupó las portadas de los periódicos locales y el nombre de Alba Martínez comenzó a resonar en los círculos jurídicos de Barcelona. La joven prodigio del derecho, la llamaban algunos. Aquella tarde, Alba recibió una llamada del juez Valverde, invitándola a su despacho. Intrigada, acudió a la cita. «Quería felicitarla personalmente, señorita Martínez», dijo el magistrado una vez estuvieron sentados. «Su trabajo en este caso ha sido excepcional». «Gracias, señoría. Solo cumplí con mi deber». «Hizo mucho más que eso», afirmó Valverde. «Demostró una intuición y una preparación que muchos abogados con décadas de experiencia envidiarían. Me recuerda a su padre». Alba lo miró sorprendida. «¿Conoció a mi padre?» «Guillermo Martínez fue uno de los mejores abogados que he visto en mi carrera», confirmó el juez con una sonrisa nostálgica. «Coincidimos en varios casos cuando yo era un joven fiscal. Su pasión por la justicia era contagiosa». Los ojos de Alba se humedecieron. Su padre había fallecido 2 años atrás, víctima de una enfermedad implacable que lo consumió en pocos meses. Había sido él quien le enseñó todo sobre el derecho, quien la animó a perseguir sus sueños a pesar de su juventud. «Él estaría muy orgulloso de usted», añadió Valverde, «no solo por su talento, sino por su integridad. En este sistema, a veces olvidamos que la justicia no es ganar casos, sino encontrar la verdad». «Eso es exactamente lo que él siempre decía», murmuró Alba con emoción. «Lo sé», sonrió el juez. «Me lo repetía constantemente durante nuestros debates. Tengo entendido que usted aún está completando sus estudios formales en Derecho». «Así es. Gracias a una autorización especial del Colegio de Abogados, puedo ejercer en casos específicos mientras termino la carrera. Bueno, cuando se gradúe, me gustaría que considerara unirse al programa de prácticas judiciales. Necesitamos mentes brillantes y corazones íntegros como el suyo». Alba asintió, profundamente conmovida por el ofrecimiento. Esa noche, de regreso en su pequeño apartamento, Alba contempló la fotografía de su padre que mantenía sobre su escritorio. En ella, Guillermo Martínez sonreía junto a un joven Mateo Romero. Había sido durante un caso laboral, años atrás, cuando su padre defendió exitosamente a Mateo contra una empresa que quería despedirlo injustamente. Tal vez no había sido casualidad que Mateo la buscara precisamente a ella cuando se encontró acusado. El destino tenía formas misteriosas de cerrar círculos. Alba acarició la fotografía y sonrió. «Lo conseguimos, papá», susurró. La verdad encontró su camino. En los días siguientes, su teléfono no dejó de sonar. Ofertas de bufetes prestigiosos, solicitudes de entrevistas, nuevos clientes potenciales. Pero Alba tenía claro que seguiría su propio camino, fiel a los principios que su padre le había inculcado. La justicia no dependía de la edad o el estatus, sino del coraje y la verdad, y ella estaba dispuesta a demostrarlo en cada caso que asumiera a partir de ese momento. Muchas gracias por acompañarnos en esta apasionante historia. Si te ha emocionado la lucha de Alba por la justicia y la verdad, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este video. Cada día compartimos nuevas historias que inspiran y conmueven, así que te invitamos a explorar nuestro contenido y encontrar tu narrativa favorita. ¿Qué te pareció el camino de Alba Martínez? ¿Crees que la justicia siempre triunfa sobre las apariencias? Cuéntanos en los comentarios. Te esperamos mañana con otra historia que te mantendrá al borde de tu asiento. Hasta pronto.